En esta oportunidad hablaremos acerca de las hemorragias que pueden presentarse en la segunda mitad del embarazo. Como entidades causales de este grupo de trastornos, vamos a encontrar los sangrados de origen ginecológico, que no tienen relación directa con la gestación, y dentro de los causales asociados al embarazo vamos a tener 5 entidades, que son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la rotura uterina, la rotura de basa previa y la rotura del seno marginal. Dentro de las causas ginecológicas que pueden producir metrorragias en una embarazada que se encuentre cursando la segunda mitad del embarazo tenemos la cervicitis, las erosiones cervicales, pólipos endocervicales, el cáncer cervicuterino, infecciones vaginales, varices vaginales y ovulvares, cuerpos extraños y laceraciones genitales. Siempre es importante al momento de ingresar una paciente a los servicios de obstetricia con una patología hemorrágica hacer diagnóstico diferencial. La placenta previa es la entidad más frecuente de causa obstétrica que produce hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Se define como la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, recubriendo el cérvix o cerca de este, específicamente el orificio cervical interno, que es el punto de referencia, pudiendo llegar a anteponerse totalmente a la presentación fetal. Tiene una incidencia aproximada de 0.24 a 1.57%, lo que quiere decir 1 de cada 135 a 1 por cada 300 embarazos. Y su frecuencia o incidencia es bastante homogénea a nivel mundial. Dentro de los factores de riesgo tenemos que la edad materna mayor a 35 años presenta con más frecuencia esta entidad. Las mujeres multíparas tienen un 85 hasta un 90% de los casos reportados. Las pacientes con cesárea previa tienen un riesgo 5 veces más alto que el resto de la población y hay otros factores más difíciles de precisar, pero sin embargo que se han visto asociados como son el tabaquismo, la raza morena. Dentro de las teorías que intentan explicar el origen de la placenta previa tenemos la capacidad de fijación del trofoblasto. Cuando tenemos un trofoblasto con una capacidad de fijación normal, una vez que se produce la fecundación en la trompa, este huevo fecundado viaja aproximadamente unos 10 a 12 días hasta llegar al interior de la cavidad uterina, en la cavidad endometrial, y se implantará en el fondo uterino preferiblemente. En caso de que tengamos una capacidad de trofoblasto de implantación precoz, una vez que se produce la fecundación, este huevo fecundado se va a implantar antes de llegar a la cavidad uterina, dando origen a lo que conocemos como embarazo ectópico. Si la capacidad de implantación del trofoblasto está retardada, se produce la fecundación, el huevo o cigoto viaja, desciende por la cavidad uterina y se implantará en la porción cercana al segmento uterino inferior. Si la capacidad del trofoblasto está muy retardada, se produce fecundación, este huevo fecundado viaja, llega a la cavidad uterina, no se implanta en esta, sino que desciende y se produce un aborto espontáneo. Otra teoría que trata de explicar la etiopatogenia es la capacidad de resección del endometrio. Cuando tenemos una capacidad insuficiente de la decidua del fondo uterino, el huevo se va a implantar directamente en el segmento uterino inferior, dando origen a una placenta previa. Ahora, si hay una capacidad insuficiente de la decidua, en general el huevo se va a implantar en el cuerpo uterino, pero para cumplir su función la placenta se extiende, va a ir más allá, llegando al segmento uterino inferior y se dará origen a una placenta previa. Entonces las causas las podemos agrupar en anormalidades del endometrio, que serían en este caso anormalidades maternas, y anormalidades placentarias, dentro de las que se incluyen las placentas voluminosas, las placentosis, aquellas que se ven en mujeres con diabetes gestacional o embarazos múltiples, o placentas con lóbulos sucedáneos,
Y la otra anomalía o la otra etiología es el retraso del desarrollo del trofoblasto, como lo explicamos. Dentro de las anormalidades que me pueden producir una alteración del endometrio están los antecedentes de legrado uterino a repetición, los antecedentes de cirugía uterina previa, infecciones como la endometritis o TBC y patologías tumorales como la fibromatosis o miomatosis uterina. La clasificación de la placenta previa, clásicamente conocíamos 4 tipos: las placentas previas de inserción baja, placenta previa marginal, placenta previa parcial, oclusiva parcial y oclusiva total. Actualmente se agrupan en 2 clasificaciones, en las no oclusivas y las oclusivas. Las no oclusivas abarcan lo que antes se conocía como placenta de inserción baja y la placenta previa marginal. Las oclusivas son la placenta previa que ocluye parcialmente el orificio y aquella que lo ocluye totalmente. Acá tenemos una representación esquemática donde se observa cuando el orificio cervical interno está a una distancia mayor de 3 centímetros o 30 milímetros del borde placentario, decimos que tenemos una implantación placentaria normal. Cuando esa implantación es de menos de 3 centímetros, pero no hace contacto, no llega al borde del orificio cervical interno, estamos ante una placenta de inserción baja. Cuando llega al borde del orificio cervical interno, es una placenta marginal. Cuando cubre el orificio cervical interno en parte, es oclusiva parcial, y cuando lo cubre totalmente, es oclusiva total. Cuando evaluamos pacientes con diagnóstico de placenta previa, frecuentemente se consiguen presentaciones viciosas. Con bastante frecuencia, la presentación pelviana está presente. ¿Cuáles las manifestaciones clínicas de esta entidad? El sangrado sin dolor es el síntoma característico. 80% de las embarazadas van a presentar un sangrado, generalmente en horas de la noche, en la madrugada, sin ningún tipo de dolor. Tiene una sensación de estar húmeda y al revisarse se da cuenta que es sangre. En la mayoría de los casos se trata de un embarazo que se encuentra más allá de la semana 28 o se puede presentar también durante el parto. Y las características de este sangrado es que generalmente tiene un comienzo insidioso, indoloro en su gran mayoría, a menos que la paciente esté en trabajo de parto o se presente un trabajo de parto de manera simultánea, que es continuo y la cantidad suele ser variable. Puede ser muy abundante como puede ser escaso. En los casos donde tenemos un sangrado continuo, a largo plazo, nuestra embarazada va a desarrollar anemia. Cuando el sangrado es abundante, vamos a presentar afectación hemodinámica y choque hipovolémico. Y como mencionamos hace rato, con mucha frecuencia se consiguen posiciones fetales anormales. La presentación pelviana es lo más frecuente. Al realizar la historia clínica nos vamos a encontrar una historia de hemorragia sin dolor, un embarazo que se encuentra en la segunda mitad o cerca o en el trabajo de parto, y generalmente estas pacientes tienen algún antecedente de procedimientos obstétricos como legrado o cesárea anterior. Dentro de los signos clínicos, en el hallazgo abdominal, al examen físico abdominal, vamos a encontrar un útero que se encuentra suave, relajado, no distendido. Pueden ser palpables contracciones, con mucha frecuencia hay presentación pelviana. Cuando el foco cardíaco fetal no se ausculta, es porque estamos en presencia de un shock o se ha sobreagregado un desprendimiento placentario. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder llegar a un diagnóstico? Al momento de consultar una embarazada por pérdida de líquido, indistintamente de la característica de este líquido, sea sangre o sea cualquier otro tipo de secreción, lo ideal es evaluación con espéculo, no hacer tacto de entrada. Al colocar el espéculo vamos a descartar otras causas de sangrado como son la erosión, los pólipos cervicales o el cáncer. El tacto vaginal raramente se usa. Existe la posibilidad de que al momento de hacer tacto, si no se hace de una manera apropiada, con sumo cuidado, encontramos una placenta oclusiva total. Al momento de realizar esta evaluación, podemos perforar ese lecho placentario y el sangrado se va a agravar.
tacto rectal es innecesario y peligroso porque si tenemos una placenta previa oclusiva total al momento de realizar la manipulación y hay un grado de desprendimiento, podemos aumentar. En este caso, el ultrasonido es el método diagnóstico más exitoso. En el 95% de los casos, el diagnóstico se realiza de esta manera. Siempre que se plantee diagnóstico de placenta previa, este debe de ser confirmado después de la semana 32, puesto que hasta este momento, por el crecimiento del útero, puede haber un alejamiento del borde placentario del orificio cervical interno. No se hace diagnóstico de placenta previa por ecografía, a menos que sea muy evidente una placenta previa oclusiva total, antes de la semana 28. Puede utilizarse también resonancia magnética y en algunos casos a través de la revisión de la placenta y las membranas después del nacimiento por parto o por cesárea también puede ser diagnóstico de lóbulos sucedáneos o placentosis. Ecográficamente, la vía transvaginal es la más idónea. ¿Qué vamos a observar? Los puntos de referencia son la vejiga, la presentación fetal, y por supuesto vamos a observar placenta que va a estar relacionada con el orificio cervical interno. Con resonancia magnética también es fácilmente evaluable y se puede observar una placenta antepuesta a la presentación fetal. Los diagnósticos diferenciales de esta entidad son con desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones vasculares y las anormalidades del cervix, como ya describimos, las erosiones cervicales, los pólipos y el cáncer cervicuterino. ¿Cuáles son las complicaciones? Se puede dar una hemorragia obstétrica de carácter variable, se puede sobreagregar un desprendimiento de placenta, anemia, infecciones sobreagregadas, parto prematuro, sufrimiento fetal o muerte fetal. ¿Qué tratamiento vamos a ofrecer a nuestras pacientes? Tenemos una terapia expectante que incluye reposo en cama, el control de las contracciones uterinas en el caso de que se presenten con sulfato de magnesio. Recordemos que en esta entidad está contraindicado totalmente el uso de los betamiméticos, tratamiento de la anemia y prevención de las infecciones, ferroterapia y antibiótico-terapia respectivamente. ¿Cuándo decidir que tenemos que interrumpir el embarazo? O se sugiere una cesárea segmentaria cuando tenemos casos de placenta previa total a partir de la semana 36. O después de la semana 36 se ha visto con más frecuencia complicaciones y elevación de la morbimortalidad materna. Estas son interrupciones que deben de ser planificadas en centros que cuenten con soporte para la atención de recién nacidos prematuros. Debe de cumplirse un protocolo de inducción de maduración pulmonar previamente y debe de atenderse, por supuesto, en hospitales que tengan unidades de cuidados intensivos neonatales. En los casos donde tenemos placenta previa parcial, se sugiere esperar como mínimo, si las condiciones hemodinámicas de la paciente y clínicas lo permiten, hasta la semana 37. Si hay sangrado abundante con shock, por supuesto se interrumpirá el embarazo en el momento que corresponda. Toda paciente con placenta previa debe de realizarse prevención de hemorragia posparto a través de oxitocina y derivados de prostaglandina. Se debe de considerar histerectomía cuando tenemos desprendimiento de placenta con sangrado no controlable o abundante, que tengamos inestabilidad hemodinámica, compromiso hemodinámico materno, shock con hipotonía o atonía uterina que es refractaria a los medicamentos, o en los casos donde previamente se ha diagnosticado algún grado de acretismo placentario. El parto vaginal puede estar indicado en aquellos casos donde hay placenta previa marginal o placenta de inserción baja, y aquellos casos que por supuesto estén presentando sangrado vaginal escaso. Incluso cuando tenemos placenta de inserción baja o una placenta marginal que en el transcurso de la evolución de la dilatación puede convertirse en una oclusiva parcial, se puede realizar amniorexis de manera precoz para de esta manera acelerar el encajamiento de la presentación, y esta presentación va a comprimir el borde placentario aminorando el sangrado. Sirve como un tapón. La segunda entidad en frecuencia que se presenta
o causal de hemorragia en la segunda mitad del embarazo es el desprendimiento de placenta normoinserta. Es un síndrome hemorrágico como consecuencia del desprendimiento total o parcial de la placenta normalmente insertada que sucede después de las 20 semanas de gestación y antes del periodo de alumbramiento. Es una entidad que tiene una incidencia del 0.25 al 1% de los embarazos, es decir, aproximadamente de 1 a cada 100 embarazos van a presentar un desprendimiento prematuro de placenta. La posibilidad de repetirse un desprendimiento prematuro de placenta es del 5 a 10 o de 5 a 10 hasta el 25% en un embarazo posterior. En la literatura también se consigue esta entidad con otros nombres como son accidente de Baudeluc, apoplejía uteroplacentaria, hematoma retroplacentario, abruptio placentae y ablatio placentae. Dentro de la etiología encontramos pacientes con antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta, tienen un 10 a un 25% de riesgo de que se presente. Las pacientes con hipertensión crónica o síndromes hipertensivos asociados al embarazo, preeclampsia, eclampsia, representan hasta un 40-60% de la casuística de esta entidad. Y las pacientes con malformaciones o tumores uterinos tienen hasta un 50% de la estadística. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son la hemorragia vaginal, aunque paradójicamente no siempre es visible, porque va a depender del lugar donde se esté formando el hematoma. Si tenemos una placenta normalmente insertada y se forma un hematoma en la porción central, este se va a encapsular y vamos a tener una hemorragia interna que no va a ser visualizada a través de genitales. Lo que sí es característico es el dolor y vamos a encontrar al examen físico una hipertonía y una hiperactividad uterina con distrés fetal o muerte fetal que en el transcurrir de las horas puede llegar a hipotensión materna y shock hipovolémico. Dentro de la fisiopatología del desprendimiento prematuro de placenta tenemos que la lesión inicial se da a nivel vascular, una lesión muy localizada que se va a extender y va a producir una ruptura de un vaso de la decidua basal. Esto va a conllevar a una hemorragia, lo que va a producir que se forme un hematoma retroplacentario y este hematoma retroplacentario va a aumentar el desgarro de los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a una mayor hemorragia, aumentando el área del desprendimiento, seguido de un aumento de la presión venosa uterina que va a llevar a una congestión del lecho venoso y esto se va a transformar en un desprendimiento total o parcial de la placenta. En el sitio donde ocurre el desprendimiento placentario, lo que va a haber es una interrupción del intercambio en la membrana placentaria y por lo tanto, al no haber intercambio, va a haber una hipoperfusión fetal. El diagnóstico, a diferencia de la entidad pasada, acá el diagnóstico es eminentemente clínico. La ecografía solamente aporta el diagnóstico en un 25% de los casos. ¿De qué se va a conformar el diagnóstico? Vamos a tener un cuadro hemorrágico sumamente doloroso con hipertonía uterina. Esa es la triada clásica del abrupto placentae o del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Cuando hacemos diagnóstico diferencial, que principalmente es con la placenta previa, nos vamos a encontrar que en el desprendimiento prematuro de placenta, contrario a lo que pasa en la placenta previa, el inicio de este cuadro generalmente es brusco, es tempestivo. La hemorragia, a pesar de que no siempre es visible, cuando se ve generalmente es de sangre oscura. Hay mucho dolor, hay contracciones uterinas, el útero se encuentra duro, las partes fetales son difíciles o imposibles de palpar o delimitar, puede haber ausencia de la frecuencia cardíaca fetal con bastante regularidad, sobre todo en aquellos desprendimientos masivos. Con mucha frecuencia también se encuentran signos de hipertensión o síndromes hipertensivos asociados al embarazo y al momento de hacer un tacto vaginal, si es que se realiza, acá no vamos a tocar bordes de la placenta porque
la placenta está ubicada en su posición habitual, distante del orificio cervical interno. Clínicamente, el desprendimiento prematuro de placenta se clasifica en grados 1, 2 y 3. Grado 1, afortunadamente, se encuentran o corresponden al 40% de los casos. ¿Qué es o cómo vamos a identificar que nuestra usuaria se encuentra en esta gradación? Porque va a tener un sangrado vaginal leve con irritabilidad uterina. Generalmente el desprendimiento no es mayor de una sexta parte de la torta placentaria, la tensión arterial y el fibrinógeno se encuentran normales y la frecuencia cardíaca fetal está normal. El grado 2, en donde se presentan el 45% de los casos, el sangrado es de leve a moderado, es decir, se agrava, hay hipertonía uterina, el desprendimiento es de una sexta a una tercera parte del total de la placenta, la tensión arterial está normal, pero hay aumento del pulso, comienza a disminuir el fibrinógeno y la frecuencia cardíaca fetal es variable. El desprendimiento prematuro de placenta grado 3 lo pueden llegar a presentar hasta el 15% de las usuarias y hay un sangrado de moderado a severo, un útero que está tetánico y doloroso. Hay hipotensión materna, hay un desprendimiento de más de una tercera parte de la torta placentaria, el feto generalmente está muerto, fibrinógeno por debajo de los 100 miligramos por decilitro y comienza a verse trombocitopenia y prolongación de los tiempos de coagulación. Según el porcentaje de desprendimiento, se puede clasificar en grado 1 cuando es menos del 20%, grado 2 entre el 20 y el 50% de la superficie placentaria, grado 3 cuando hay más del 50% de la superficie placentaria desprendida y grado 4 desprendimiento total. Ecográficamente, cuando se puede hacer diagnóstico, lo que vamos a observar es en la parte posterior a la placenta un área generalmente ecorefringente, pero no se sugiere esperar para confirmar el diagnóstico por ecografía, porque generalmente estas manifestaciones suelen ser tardías. El diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Qué vamos a hacer? El manejo de esta entidad va a depender del momento en que nos encontramos. Siempre hay 3 apartados que deben de cumplirse. Las medidas terapéuticas generales, que son la reposición de líquido, el control de los signos vitales, evaluar los tiempos de coagulación, plaqueta, fibrinógeno, dímero D y trombomodulina. La conducta obstétrica, el parto por vía vaginal o vía cesárea. Se tendrá necesidad de realizar una histerectomía, ligadura de las arterias uterina o ligadura de la arteria hipogástrica. Y el tratamiento con hemoderivados, que incluye concentrado globular, plasma fresco congelado y crioprecipitado. ¿Cuándo vamos a decidir continuar con una vía vaginal? Cuando tengamos casos con feto muerto. Si el desprendimiento establecemos que es limitado y estamos cerca de finalizar el trabajo de parto, se podría dejar proseguir y está totalmente contraindicado si la hemorragia es rápida e incontrolable o tenemos feto vivo con riesgo de pérdida del bienestar fetal. ¿Cuándo se debe hacer cesárea? En casos de feto viable, si las condiciones no son adecuadas para el parto vaginal rápido y cuando hay un desprendimiento progresivo y grave. ¿Cuáles son las complicaciones? El útero de Cuvelier, que es una entidad clásica, fue descrita en el año 1912, que no es otra cosa que un infiltrado hemorrágico producto de la misma extravasación de esa sangre que está libre o depositada entre el lecho placentario y el tejido endometrial, que incluso puede extenderse hasta las trompas o el ligamento ancho. El útero se va a ver con una coloración violácea en su superficie. Esto va a producir una distorsión de las fibras musculares que va a interferir con el proceso de retracción uterina que se debe dar en el posparto para la conformación del globo de seguridad de Pinar o de las ligaduras vivientes de Pinar. Y por lo tanto vamos a tener una paciente en una constante hipotonía o atonía uterina con el consiguiente sangrado posparto. En los casos donde hay compromiso hemodinámico puede presentarse lesión renal aguda que puede llegar hasta un 1 a 3% del total de las pacientes y hemorragia posparto con atonía o CID y shock hipovolémico. Otras complicaciones menos descritas pero propias de la isquemia
o de la hipovolemia son la necrosis hipofisiaria, que luego se va a manifestar en un síndrome de Sheehan, y la embolía de líquido amniótico a través de los poros vellositarios. El diagnóstico diferencial con otras causas de sangrado, como son la placenta previa y la rotura uterina. La tercera entidad en frecuencia es la rotura uterina. Tiene una incidencia de un 0,07 a un 0,08% y no es más que la solución de continuidad de la pared uterina que ocurre durante el embarazo una vez que el feto ha alcanzado su viabilidad. En la fisiopatología para producirse una ruptura uterina tenemos que hay un segmento superior activo que está tratando de vencer un obstáculo y va a producir este obstáculo. Al no lograr el descenso del producto, va a hacer que se produzca una sobredistensión del segmento inferior con el ascenso del anillo fisiológico, que ya deja de llamarse anillo fisiológico para convertirse en un anillo contráctil patológico, o que clásicamente se conoce en la literatura como anillo de Van. El útero adquiere la configuración que clásicamente se conoce como reloj de arena. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a una ruptura uterina? Bueno, el antecedente de una cirugía uterina previa, bien sea por cesárea o una histerotomía por reparación de un defecto anatómico o una tumoración. Cuando tenemos excesiva presión sobre el fondo uterino, lo que ocurre en maniobras como Christeler, legrados uterinos a repetición, partos instrumentados con force o patologías obstructivas, uso inapropiado de oxitóxicos y de prostaglandina, y se ve con mucha frecuencia en pacientes de gran multiparidad donde ha ocurrido una elongación de las fibras musculares miometriales. Anomalías uterinas, defectos anatómicos o tumoraciones, anomalías placentarias como el acretismo placentario, el DPP, mola invasora o coriocarcinoma cervical o cáncer cervical también, y macrosomía fetal o malformaciones fetales. Presentaciones viciosas también son causadas. El antecedente de cesárea aumenta hasta 8 veces el riesgo. Cuando la incisión se realiza a nivel del cuerpo en sentido longitudinal, es mucho más riesgoso que cuando se realiza en sentido transverso. Trabajos de parto de duración prolongada y maniobras obstétricas son las responsables de hasta el 13 al 17% de todas las rupturas. Aquí observamos cómo hay una solución de continuidad total en la pared uterina. La ruptura uterina se puede clasificar de acuerdo a la extensión de la lesión en completa o incompleta. Se define como completa aquella que abarca todas las capas del útero, desde el endometrio hasta la serosa. De acuerdo a la forma de presentación, puede ser espontánea o traumática. Espontánea cuando ocurre sin la interferencia de maniobras externas, y traumática generalmente cuando está asociado a maniobras obstétricas, bien sea maniobra de Christeler o instrumentación. Según antecedente obstétrico, con antecedente de cicatriz uterina y sin antecedente de cicatriz uterina. La clínica va a depender de la extensión y de la magnitud del sangrado y del sitio anatómico donde ocurra. La dehiscencia de cicatriz previa produce sintomatología leve o incluso puede cursar sin sangrado. La rotura medicamentosa y traumática generalmente son las más dramáticas. El signo prodrómico es un dolor abdominal desgarrante y luego una sensación de alivio brusco. Hay dolor persistente entre contracciones y se acentúa a la palpación, es decir, hay una hipersensibilidad abdominal. Y se pueden observar el signo de Van y el signo de Frommel. ¿Qué es el signo de Van? Lo que mencionamos, el anillo patológico asciende, el segmento uterino inferior se va a desplazar hacia la porción media del útero, dando el aspecto de reloj de arena. Eso es lo que se conoce como signo de Van. El signo de Frommel es la tensión exagerada que se da en los ligamentos redondos que pueden ser palpables a través de la pared abdominal. La clínica de la paciente, vamos a tener hemorragia que puede ser interna, externa o mixta. Partes fetales que son fácilmente palpables a través de la pared abdominal y generalmente hay ausencia de la frecuencia cardíaca fetal. El pronóstico fetal es muy malo. El diagnóstico lo vamos a tener por clínica y anamnesis.
pacientes con factores de riesgo, que presentan dolor brusco, con los signos clínicos que ya mencionamos y luego una sensación de alivio de manera repentina, estamos con toda seguridad ante una ruptura uterina. Se puede utilizar el apoyo de laboratorio, aunque no es recomendable por generalmente lo aparatoso del cuadro, eco abdominopélvico o rayos X abdominopélvica. El diagnóstico definitivo lo va a dar la visualización directa del desgarro o de la lesión. El tratamiento debe abarcar una intervención oportuna con restablecimiento de la volemia, con líquidos expansores, plasmáticos y transfusión sanguínea. En el caso de tener un accidente agudo, se debe corregir lo más rápido posible la volemia, realizar la laparotomía mediana y simultáneamente histerorrafia o histerectomía y ligadura de las arterias hipogástricas en caso de que no se pueda coartar el sangrado. ¿Cuándo vamos a decidir hacer una histerorrafia? Cuando estamos ante pacientes jóvenes que tengan deseo de preservar su fertilidad, que estén hemodinámicamente estables y la reparación sea factible. ¿Cuándo debe realizarse histerectomía? Cuando tenemos pacientes con edad avanzada, generalmente estas ya tienen número de hijos deseados o que expresen no tener deseos de fertilidad más adelante, donde tenemos una ruptura amplia, que sea anfractuosa o que tenemos múltiples laceraciones. La posibilidad de que estos episodios recidiven en un embarazo ulterior son de un 4 o un 10%. Generalmente el pronóstico va a depender de si se hace un diagnóstico precoz, una intervención rápida, hay disponibilidad de hemoderivados y se aplica antibiótico-terapia profiláctica, puede haber un diagnóstico favorable para la madre. Lamentablemente, para el feto, el pronóstico es muy malo. La cuarta entidad es la rotura de la vasa previa. Se define la rotura de vasa previa o la vasa previa como la inserción velamentosa de los elementos del cordón umbilical atravesando las membranas ovulares en el segmento uterino inferior. Esta es una entidad donde la frecuencia es más baja. Se ve por 1 a cada 2.000, a cada 3.000 partos. El sangrado genital ocurre por ruptura espontánea o artificial de las membranas. Siempre coincide la ruptura de membranas con el sangrado. La sangre es de origen fetal y por lo tanto, al ser sangre del feto, va a llevar a sufrimiento y muerte fetal. La mortalidad está asociada en un 75 a 100% de los casos. La mortalidad es fetal en esta entidad. Acá vemos cómo en un esquema se puede observar cómo en un momento los elementos del cordón umbilical dejan de estar recubiertos por la gelatina de Wharton y esos vasos van a discurrir de manera prácticamente desnuda a través de las membranas ovulares. Al momento de que se produce la ruptura de esta membrana, también se rompe el vaso sanguíneo con la consiguiente hemorragia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, cuando revisamos, observamos que los elementos del cordón umbilical estaban desprovistos, insertos de manera velamentosa en las membranas. Hay un sangrado genital que coincide con la amniorexia e inmediatamente cuando ocultamos la frecuencia cardíaca fetal, esta va a presentar variabilidad o alteración. Al momento de hacer el tacto vaginal puede palparse el pulso del cordón umbilical. Cuando se realiza ecografía con Doppler, podemos ver cómo discurre el flujo a través de las membranas y si se presenta el sangrado, hacemos electroforesis de hemoglobina y nos vamos a encontrar que es hemoglobina fetal. El tratamiento, cesárea si tenemos feto vivo. En caso de que dejemos proseguir la vía baja es si el feto ya está muerto o si estamos ante una dilatación completa. El pronóstico materno excelente, no se compromete y hay una alta tasa de mortalidad fetal. La última entidad que se presenta en este tipo de patología es la ruptura del seno marginal. Recordemos que el seno marginal es un canal venoso que se discurre por la periferia de la placenta que bordea en círculo a esta y donde van a encontrarse los conectores venosos o los recolectores venosos que van luego a confluir en la parte central de la placenta para disponer la sangre hacia el producto. La etiología, bueno, cuando se producen contracciones uterinas con el aumento de la tensión, generalmente la clínica es muy similar
muy similar a la de la placenta previa. Suele haber sangrados, generalmente nocturnos, indoloros, aunque en muchos casos se acompaña de contracciones uterinas. Al momento de hacer la evaluación pensando en una placenta previa, se encuentra que se trata de una placenta normoinserta. Como ya lo habíamos dicho, el síntoma principal es la hemorragia vaginal, que puede ser moderada y generalmente sin coágulos, casi siempre ocurre en reposo o durante el sueño. Puede detenerse de manera espontánea y al momento de hacer la revisión de los anexos o de la placenta, se encuentran coágulos adheridos al borde placentario. Generalmente no se afecta el estado materno, el tratamiento puede ser expectante, reposo absoluto, manteniendo el estado general con vigilancia materno-fetal.